se corre la fecha. Por lo tanto, se podría estar votando en la sala la acusación el día martes.
por ejemplo, una pequeña o mediana empresa pudiera también hacerse cargo del costo que implica la sala cuna universal. Escuchemos lo que decía la senadora Paulina Núñez de RN, que era también en algún momento ya puso harta presión en el gobierno para sacar adelante, para presentar indicaciones y para que se avanzara rápido y se retomara esta discusión. Que si hubo motivo para que el proyecto anterior quedara en la puerta del horno, fue que no contaba con este financiamiento o con una decisión respecto a cómo se iba a financiar. Lo digo por el informe financiero propiamente tal, que evidentemente este proyecto tiene, como también con la fórmula que en este caso ya estamos conociendo al detalle para que pueda ir financiándose. Quiero reconocer también que las pymes no van a recibir una carga más, como algunas veces lo plantearon. Esto se va a sacar directamente a modo de compensación en un 0,35 del seguro de cesantía que el empleador le paga a un trabajador o trabajadora. Y de algún lado, ¿cierto?, esto hay que pagarlo. Y me parece que es una buena fórmula para financiar este proyecto. Como también me parece que es correcto que se informe que va a ser con gradualidad. Han habido un sinfín de proyectos, tanto del último gobierno, me refiero al gobierno del presidente Boric, como incluso de gobiernos anteriores, que la única manera que tenían para salir adelante era estableciendo una gradualidad. Por lo tanto, creo que esta herramienta llegó para quedarse. El proyecto llegó para quedarse, dice la senadora. También abordaron esta mañana en nuestra mesa ahí de columnistas. Estaba hoy Tatiana Clima y la exministra de la Mujer, Isabel Pla. Isabel habló al respecto de este anuncio. Escuchemos parte de esa reflexión. Entonces, yo creo que este es un cambio que se produce y me parece muy interesante marcarlo, pienso yo, por 2 o 3 elementos. Primeramente porque cuando uno desembarca en el gobierno, ¿cierto?, eso significó profundizar en las reformas que estaban ya en el aire. Esa profundización evidentemente no estaba, parece latente en la campaña. Y es interesante, ¿cierto?, que en un tiempo yo creo bastante récord, el gobierno se haya ayornado con una reforma que venía desde hacía mucho tiempo y que era muy sentida por todos los sectores. En segundo lugar, creo que es muy importante el elemento Rau, el ministro Tomás Rau. Yo no lo conozco, no lo he visto nunca he hablado con él, pero es evidente, él es un economista especializado en lo laboral, es evidente que fue suficientemente disuasivo y que puso su conocimiento sobre la mesa, sobre el escritorio del presidente de la República, y tuvo la capacidad, digamos, y la competencia técnica de explicarle las implicancias de mantener ese candado a la contratación de las mujeres. Y de convencer al resto del gobierno, particularmente Hacienda. De proyectar, digamos, porque hay proyecciones que son súper optimistas y otras que son más moderadas, de proyectar lo que implicaba de aquí a 4 años en materia de generación de empleo. Y hay un tercer elemento muy importante que probablemente empujó este cambio de actitud, porque es un cambio de actitud, y es el alto desempleo femenino. O sea, superamos la barrera del 10%, en el último trimestre no aflojó, al contrario, subió 0,5, de 10 a 10,5. Bueno, ahí estaba entonces, dicen, ahí hay una habilidad también del ministro. Ayer estaba, por supuesto, encabezando la ceremonia, se hace el anuncio de las indicaciones, se firma también el documento en sí, ¿no? Las indicaciones que van a llegar al Congreso a eso del mediodía ayer. Y el ministro efectivamente decía que él escuchó a las organizaciones sociales también, y ahí da una señal, me parece que también es importante cuando se habla tanto de los tonos, ¿no?, estos días y de los tonos. Muchos critican el tono del ministro de Hacienda. El ministro Tomás Rau ayer hizo todo lo contrario. Él dice, efectivamente, este es un proyecto que recoge, que nos borra el avance que había con anterioridad y que, porque eso fue lo que pidió la gente, dice, y por lo tanto el objetivo acá era simplemente destrabar el gran nudo que era el financiamiento, pero sin partir desde cero en el debate, porque habían voces también desde la oposición que decían, oye, pero si es el 90% del proyecto que presentó Gabriel Boric. El ministro no desconoce eso, al contrario, dice, aprovechamos los consensos, pero avanzamos en algo en lo que nos habíamos detenido. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, a propósito del proyecto y los reparos que ya observan en esta idea del gobierno.
voucher lo que hace es que eventualmente las personas pueden ir a espacios públicos, privados. En ese sentido, claro, ya. Y el problema con los Jungis, BTF, que no reciben fondos, es cómo uno hace que ese establecimiento pueda efectivamente otorgar mayor cantidad de jornada o mayor cantidad de plazas, que es lo que uno se preocupa. ¿A dónde va a llegar esa plata y de qué forma se va a utilizar? Ya, esa es una primera cosa. Y lo segundo es que se instala la idea de copago voucher, que también para nosotros es una pregunta, sobre todo por la capacidad que tengan los establecimientos de objetivamente otorgar ese servicio. Y el tema del seguro de cesantía también, porque se viste un santo para desvestir otro. Y eso también, se desviste un santo para vestir otro, claro. Y ahí yo creo que también hay un problema, que ya hay 2 o 3 cosas en las que el gobierno ha propuesto que el seguro de cesantía sea un factor desde el cual se pueda sacar. Y ahí es una buena política pública, ha ayudado en momentos como el COVID, y por lo tanto nos preocupa que eso se debilite sin una alternativa. Y también yo creo que se retrocede en estándares educativos, porque hasta el momento no sabemos si es que es para siempre o transitoriamente, pero no se solicita el reconocimiento oficial. Marcela, Hernando, a propósito de cómo va a funcionar el calendario y de quienes más van a recibir durante los próximos días. Y de esa manera entonces van a ir accediendo a las reuniones, tanto los sugeridos por la defensa, por la parte acusadora, como aquellos que vaya a sugerir la defensa y que hayamos sugerido nosotros los parlamentarios. Vamos a sesionar el jueves en la mañana y en la tarde acá en Valparaíso. El día viernes en la mañana una sesión extendida hasta la 1 o 2 de la tarde, y luego de eso vamos a juntarnos el día lunes, si es necesario para atender algún invitado más, y si no, para resolver ese día, para debatir y para votar, porque es el último día, el día lunes, el día en que la comisión tiene que pronunciarse.
Bueno, además de eso, contarles que dentro del ambiente hoy día fue bastante fraternal, hubo solamente una discrepancia. Bueno, y en otro tema que preocupa, y de hecho hace unos minutos atrás estaban hablando desde el Congreso a propósito de esto. La UDI y los republicanos anunciaron una comisión investigadora en el Congreso para hablar de esta presunta red de tráfico de menores. Son hechos que dicen, hay antecedentes desde el 2023 en adelante, pero ahora, claro, hay que hacer ahí un punto. Inicialmente se decía la Contraloría entrega un informe que da cuenta de esta presunta red. Lo cierto es que todavía no hay un informe en concreto de Contraloría. Efectivamente hay antecedentes. Y de hecho el Servicio de Migraciones es uno de los entes que tiene que dar información. O sea, hay un preinforme de Contraloría que se pone ahí a revisar estos antecedentes, estos vuelos en donde habrían ingresado niños, entonces donde no hay registro de ellos. Entonces se le pide a distintos organismos que entreguen antecedentes. Con esos antecedentes recibidos, la Contraloría va a poder generar un informe. Entonces, en vía administrativa, esto aún no está resuelto. Pero, con los antecedentes que habían, se pusieron a disposición del Ministerio Público y eso efectivamente se acogió. Por eso ayer escuchábamos al fiscal Eugenio Campos, que decía, efectivamente, esto ya está en el Ministerio Público, estamos investigando, y lo peor de lo que él relataba de una entrevista en 24H, dice, todavía no tenemos idea de cuántos niños podrían ser los que ingresaron al país sin un mayor registro. Habla de un número importante de vuelos, pero cuando se le pide especificar, dice, pueden ser cientos de niños. El problema es que hasta la fecha no se sabe dónde están. Y si han sido vulnerados, pueden estar todavía siendo vulnerados. Entonces, es bien preocupante la situación. Y esto, entonces, data del 2023 por lo menos. Hay antecedentes. Ahora, lo que decían hace un ratito en el punto de prensa, escuchaba al diputado Mesa, que es republicano, y decía, creemos que esto debiese extenderse al menos hasta el 2014. Dice, esto va más allá del gobierno del expresidente Boric. No quieren que se perciba también como una vendetta política, decir, durante el gobierno anterior pasó esto, sino que dice, queremos que los antecedentes que revise esta comisión investigadora en el Congreso se extiendan por lo menos a 2014, para tener ahí un panorama completo de lo que podría estar ocurriendo. Se hablaba harto en algún momento también de la cantidad de ciudadanos haitianos que se veían en el aeropuerto. En distintos horarios, este programa, ¿no?, de reubicación, de reunir familias. En torno a eso que se genera esta advertencia. Y al parecer durante harto tiempo se han estado entregando algunos antecedentes. Pero lo cierto es que vía administrativa, o sea, cuando se habla de informe de Contraloría, eso no es correcto. Todavía no hay un informe. En la Contraloría hay que esperar a que los distintos organismos, entre ellos el Servicio de Migraciones, entreguen los antecedentes que se le han pedido para emitir ese informe, pero está en el Ministerio Público, esto ya también siendo investigado. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a saludar antes a nuestros auspiciadores. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Coihue, muchas gracias por estar con nosotros. 11:32. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital. Son las 11:38 y vamos a hablar de el acuerdo, ¿no?, entre Estados Unidos e Irán. Porque esta mañana en nuestro RATPAC, la mesa de editoras, Angélica Bulnes estuvo hablando de ese acuerdo. Este viernes se espera que debería firmarse, ¿no?, hacerse ya oficial, aunque ya lo han reconocido ambas partes. También han habido noticias respecto de esa apertura del Estrecho de Hormuz, en donde, bueno, apenas se da el anuncio del presidente de los Estados Unidos, decían, hay libertad, vengan todos los petroleros que necesiten pasar, pero hay quienes dicen, podría ser también más lento. ¿Cuándo se van a ver esas consecuencias, el efecto Hormuz? ¿Cuándo podríamos verlo también en nuestro país? Revisemos parte de ese RATPAC. Bueno, celebró el ministro de Hacienda aquí en Chile, Jorge Quiroz, que fue el rostro del alza de los combustibles, que dijo que ya el jueves se podrían ver los primeros efectos de esta noticia en Chile, con una caída de cerca de 110 pesos por litro en el diésel y las bencinas, que es el momento en el fondo que desde el gobierno han estado siempre esperando, que es, claro, bueno, subieron las bencinas, pero en algún minuto, si es que las cosas andan bien, deberían bajar. Pero ¿qué es lo que realmente se celebra? ¿Qué clase de acuerdo hay? La verdad es que no se sabe, porque los detalles no se han anunciado públicamente. Se filtró como un memo desde Irán de 14 puntos, pero eran puras cosas favorables a Irán, así que hay bastantes dudas con respecto con esa versión. Veracidad, digamos. Ya, pero por ahora no hay un tratado o un contrato con fuerza legal, sino que un memorándum de entendimiento, que es un documento que dice algo así como estamos de acuerdo en que queremos llegar a un acuerdo. No es poco, la verdad, no subestimemos, pero está lejos de ser un cierre de la situación. Según el presidente Trump, se firmó electrónicamente, así como en DocuSign, el domingo, este memorándum de entendimiento, y se va a formalizar el viernes en Ginebra. Ese acuerdo entendemos que incluye extender el cese al fuego por otros 60 días, reabrir el Estrecho de Hormuz, el famoso canal por donde hasta fines de febrero se movía un quinto del petróleo mundial y por donde actualmente no circula casi nada, lo que explica el aumento de los precios de la energía. Y también está sobre la mesa la conversación sobre un acuerdo nuclear con Irán, y incluso se habla del fin de la guerra que tiene Israel contra Hezbollah en el Líbano. Israel aliado de Estados Unidos. Pero Israel estos últimos días tampoco ha mostrado que se está plegando a eso. Por lo menos mientras no se firma, aunque esté incluido como en el memorándum, sigue atacando a Israel. Es que Benjamín Netanyahu... Y Donald Trump lo matizó un montón ahora en la mañana. Es que están cada vez más distanciados. Pese que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, fue el que embarcó en esta guerra, a Donald Trump desde entonces están cada vez más distanciados y Israel no fue invitado a esta mesa de negociación. Ahí estaba entonces el anuncio. Bueno, Angélica hacía referencia a algo que ayer comunica el ministro de Hacienda, ¿no? El ministro Jorge Quiroz dice que va a bajar el precio de los combustibles este jueves, y ya está aquí conmigo en el estudio Daniela Jansson con el bloque digital. Dani, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Cota? Muy buenos días. Todo parece indicar que hubo reacción con ese anuncio. Sí, una muy buena noticia para la gente, porque bueno, el gobierno confirmó que este jueves va a haber esta baja de precios de la bencina y el diésel de aproximadamente 100 pesos desde esta semana. Esto luego del cese al fuego por 60 días entre Irán y Estados Unidos. Como tú muy bien dijiste, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que esta variación en los precios locales responde directamente a lo ocurrido en el conflicto internacional y su efecto sobre el petróleo. También dijo que este escenario global ya está impactando los valores internacionales, así eso se tiene que traducir en los valores del mercado chileno. Así que una muy buena noticia para toda la gente. Y recordemos que ¿dónde pueden encontrar el precio más barato? Tuvimos que tomar hay un sitio que se llama Bencina en línea, que es muy, muy útil para las personas que quieren buscar también la bencina más barata, que ya también le hemos mostrado acá anteriormente en Sí, hemos mostrado el porque bueno, cuando se anunció el alza, todos querían llegar al lugar donde estuviese más barata, por lo menos unas horas más. Entendiendo que se iba a sentir, y que el cálculo que algunos hacían era que llenar el tanque eran como 20.000, 30.000 pesos extra. Sí, mucho. Entonces, así que estos 100 pesos menos va a ser un cambio notable en las cuentas de todos los chilenos. Y también hay un tema que se supo ayer, que es el fallecimiento a los 88 años del periodista Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo 2015. Este periodista fue académico también en las universidades de Chile, Católica, Concepción, USAT, UDP.
También contó pasos, o sea, también tuvo pasos por la revista Arcilla, revista Hoy y diario La Nación. Y en el diario La Nación fue director entre 1990 y 1994, y también se le recuerda mucho entre sus pares por la defensa de la libertad de expresión durante la dictadura de Augusto Pinochet. También en 1978 integró la comisión convocada por la Vicaría de la Solidaridad. Y también hasta el 2008 integró el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación en Chile y el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas. O sea, tuvo una vasta experiencia, una gran trayectoria. Abraham Santibáñez, que lo están velando en el Liceo Salesiano Manuel Arriarán Barros, ubicado en Gran Avenida 8250 en La Cisterna. Mira, bueno, durante la mañana se han hecho también sentir ahí las demostraciones de cariños, también dentro del periodismo. Lo hablaron hoy día también en la mañana en Mesa Central. Escuché a Iván decir también que estaba además muy activo, una persona que todavía seguía escribiendo columnas, que seguía trabajando, y claro, un aporte cuando se trata también de aspectos de la ética, siempre es un tremendo aporte al gremio. Entonces, no, y aparte también que fue una de las figuras centrales del periodismo en dictadura, entonces también se le reconoce y se le va a recordar por eso. Así que muchos cariños también para su familia y para sus cercanos. Sin duda, vamos a estar ahí al pendiente y podemos repetirla dónde va a estar siendo. Sí, velado? por supuesto. A lo mejor las muestras de cariño. En el Liceo Salesiano Manuel Arriarán Barros, en Gran Avenida 8250 en La Cisterna. Y el funeral va a ser mañana. Ahí estaba entonces, un abrazo a su familia. Las noticias entonces que están marcando durante hoy. Coincide, volviendo al primer tema, Dani, la baja de las bencinas con los 100 años no dije 100 años, 100 días de gobierno. Ah, sí, sí. Así que me imagino que está contento el ministro de Hacienda. Yo creo que, claro, lograron remontarlo. Qué bueno también que el conflicto internacional se está calmando y se está estabilizando también. Sí, así que... y claro, sabemos que fue el término de la luna de miel, le decían las alzas o la no modificación al MEPCO, generó un enojo en la ciudadanía, y quizás ahora tiene algo de reparar un poco el poder tener esta reducción de en torno a los 100 pesos. Sí, a partir de este jueves, así que para que se preparen. Vamos a ver cómo se hace sentir eso. Muchas gracias, Dani. Gracias, que tengas buen día. Igualmente. Y nosotros nos vamos a ir a la pausa. Pero antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Atención, pymes y emprendedores. Muy pronto llega Voces del Comercio, el nuevo podcast de la Cámara Nacional de Comercio. Un espacio para conversar sobre las tendencias, estrategias que hoy necesitan los negocios para crecer, adaptarse y vender mejor. Escúchalo por Tele 13 Radio con el auspicio de Transbank. 11:46. Nos quedan todavía noticias en materia de seguridad y ya viene también el bloque del mundo.
la mejora de condiciones, de sueldos y de espacio también al interior de la institución. Vamos a escuchar al ministro. Nosotros necesitamos tener fuerzas de orden y seguridad que sientan ese respaldo, y ese respaldo no solamente es la visita de un ministro, del presidente, un espaldarazo u otras cosas que esperamos a ingresar al Congreso prontamente en temas laborales, sino que es también que tengan el respaldo de que pueden actuar tranquilos. Y la ley Naim fue un gran avance, pero precisamente cuando ese carabinero, ese gendarme el día de mañana, ese funcionario de la PDI o de otra institución que porta su arma de servicio y de un ilícito también puede actuar efectivamente con esa legítima defensa privilegiada cuando va a defender a un tercero. Eso es lo que queremos. Hay que aprovechar ese tremendo capital de personas que tienen ese compromiso de servicio, tienen el entrenamiento y por supuesto pueden hacerlo, y semana a semana vemos casos de funcionarios que están de franco y atienden situaciones de emergencia. Es la respuesta a eso. Yo creo que lo que ha hecho esos parlamentarios es algo que va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día, y es entender muy poco. Bueno, y esta mañana estaba en Mesa Central, les decía al inicio del programa, Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, en donde también ante la pregunta de si era el momento, ¿no?, para discutir o para hacer modificaciones a la ley Naim Retamel. Sabemos que causó división en la oposición. Se hablaba también de la reunión que hubo ayer de los presidentes con los presidentes de partido, con los secretarios también de los partidos de oposición, y al parecer le habrían preguntado a Lautaro Carmona por qué no avisó, y lo que se desprende de la respuesta del presidente ahí del Partido Comunista, que al parecer tampoco las diputadas, Lorena Pizarro, Natalia Castillo, habían dado cuenta de esto. No es una decisión que se toma como bancada PC, el de anunciar estas modificaciones. Más allá de entrar al detalle de confirmar eso sí o no, Constanza Martínez hacía el punto de que efectivamente desde la táctica política no fue una buena idea abrir el debate en este momento. Escuchemos lo que decía. Yo creo que no hay debates cerrados, pero también me parece que hay momentos para dar ciertos debates con mayor capacidad. Y eso es una decisión táctica. Y a mí me parece que este no es el momento para eventualmente dar esa conversación, sobre todo porque a mí me preocupa la falta de conversación. No es el momento. Y también para poder dar un debate profundo sobre seguridad. Porque a mí lo que más me preocupa es que creo que ha quedado muy revelado que la ultraderecha, no toda la derecha, sino que la ultraderecha tiene una obsesión y también una disposición a debatir en materia de seguridad principalmente sobre orden público. De hecho, los 3 proyectos que presenta este gobierno son sobre orden público y no tenemos nada presentado, ni tampoco propuesto, ni priorizado sobre seguridad pública. De hecho, es el registro de vándalos, es el tema de las escuelas, que está bien relacionado a violencia más que la escuela segura, y ahora además la discusión de que el ministro Rau contesta a un proyecto que presentan 2 diputados. O sea, el nivel de urgencia que tiene ese proyecto tampoco es tal. Es que el gobierno toma esa oportunidad y dice, bueno, entonces vamos a hablar además de reforzar la ley Naim Retamel. Se le da la oportunidad. Se la dejaron dando. Por supuesto, y por eso creo que es poco razonable tener esa... Ahí estaba entonces, se la dejaron dando bote. Y viene Javier Saldúa, está acá conmigo en el estudio. Solo para sumar una pequeña cosita que me quedaba pendiente con seguridad, antes de hablar con Javier. Ayer también se criticó al gobierno porque se hablaba de este puente que se construye en una de las zanjas, decían, era parte de lo que habíamos advertido que podía pasar. El subsecretario del Interior hace unos minutos confirma que se demolió esa estructura que se había hecho en una de las zanjas en Colchán, en el norte del país. Ahora sí, Javier Saldúa, mira lo que tengo acá. Aparece la copa. ¿Cómo estás, Javier? Todo bien. ¿Bien? ¿Cómo? El fútbol. Ahí tenemos la cortina del pitido inicial. Harta noticia del fútbol. Ayer hubo sorpresas, ¿o no? Sí, bastantes sorpresas en este mundial. Fue el primer 0-0, el primer empate sin goles que hubo en esta Copa del Mundo, y se dio en una circunstancia bastante especial porque fue entre España y Cabo Verde,
Había fe en España. Este archipiélago en África que tiene 525.000 personas de población aproximadamente y que vio como estrella a su arquero Josimar Díaz, de nombre, también conocido como Bociña, que fue la figura de este encuentro y que se ha transformado realmente en un viral, pasando de, incluso en redes sociales, en Instagram por ejemplo, de 58.000 seguidores a más de 8 millones. En menos de 24 horas, porque todavía no pasa un día del partido ni siquiera. Está entretenido lo que pasa con las redes, como esa reacción del momento y lo que ha generado con la atención que reciben los jugadores está entretenido. Es como todo muy... o sea, imagínate subirle esa cantidad de seguidores a propósito de que se nos jugó el partido solo... Muy instantáneo. Claro, todo una inmediatez que sabemos que tienen las redes, pero que da cuenta también de... Bueno, las marcas y todo lo que está pendiente de este mundial. Y España sorprendió para mal, ¿no? Así es, porque España llegó 27 veces, bueno, remató 27 veces, de los cuales 7 fueron a portería, tiraron 40 centros en el partido, tuvieron 74% de la posesión del balón durante el partido y aún así no fueron capaces de superar la defensa de Cabo Verde, que eran más de 4 o 5 jugadores, tenemos que decirlo. Y además se rompió otra marca en ese partido. Solo hubo una falta de Cabo Verde hacia jugadores de España. Yo me preguntaba ayer cómo uno hace para detener a un equipo con tanta presión ofensiva, tanto poder ofensivo, solo cometiendo una sola infracción, una sola falta en todo el partido. O sea, puede hablar de una buena técnica también, ¿no? Claro, más manejo de la pelota. Claro. Despejarlo cada vez que está el balón cerca. Estaba pensando, ¿tienen cuántos habitantes, Javier? 525.000. Tienen 19 millones menos que nosotros y fueron al Mundial. Bueno, pasa qué cosa. También hubo otros encuentros, como el de Uruguay con Arabia Saudita, que los equipos sudamericanos no logran despegar en esta Copa del Mundo. Un primer tiempo donde hubo mucho estudio, donde hubo pocas acciones de peligro, pero llegó el minuto 41 cuando hubo un error del meta Muslera de Uruguay y Abdulelah Al-Amri abrió la cuenta para los saudíes, ya que un rebote justo buen nombre le quedó en sus pies para llegar y definir. En el segundo tiempo sí pasó que Arabia Saudita se replegó, ocupó más defensa, o sea, aplicó más defensa para tratar de mantener el marcador y Uruguay se volcó al ataque hasta que al minuto 80 Maximiliano Araujo llegó a igualar, pero no le alcanzó a Uruguay. En la prensa del país sudamericano decían que era un empate con gusto a poco, pero sí destacaban bastante la capacidad de reacción que tuvo Marcelo Bielsa con los cambios en el segundo tiempo. Marcelo Bielsa. Todavía se le echa de menos en nuestro país. Todavía hay viudos ahí en las redes de Bielsa. Javier, ayer había un debut importante también. Sí. Para las redes sobre todo. Un partido que fue bastante entretenido entre Irán y Nueva Zelanda, que igualaron 2-2. Y jugó Tim Payne de titular con el número 2 que utiliza en Nueva Zelanda. En redes sociales hubo bastante debate sobre su juego, porque algunos destacaban que era importante, claro, su estreno en la Copa del Mundo, pero al mismo tiempo, al minuto 61 aproximadamente, cometió una falta que era discutible si era tarjeta amarilla, media naranja, decían por ahí, pero finalmente no se llevó sanción. Bueno, fue falta, cobraron la falta. Pero Tim Payne también ha dado que hablar porque pese a que ayer jugó solo 77 minutos y no fue la figura del encuentro, de hecho los goles de Nueva Zelanda los anotó Elijah Just y por Irán anotaron Ramin Rezaian y Mohammad Mohebi. Fueron los goleadores. Convengamos que igual Tim Payne precisamente lo conocemos porque no era para nada conocido, o sea, tampoco era alguien que destacaba dentro de su propia selección. O sea, el cuento que se genera en torno a él es porque aparece esta persona de redes en Argentina que dice como, estoy buscando al menos conocido, al que tiene menos seguidores, al que no era un favorito. Tal cual, para pensar llegó en que... a superar los 6 millones de seguidores en Instagram, por ejemplo, y que dio que hablar en estos últimos minutos, en las últimas horas, porque diversos portales en el mundo y también en Sudamérica están dando por hecho que llegaría al Club Olimpia de Paraguay, al equipo ganador de 48 títulos en la liga local y 10 copas internacionales, incluyendo 8 copas internacionales, incluyendo 3 Libertadores. Es un equipo, o sea, pensando en eso, que es como ya Nueva Zelanda no es su deporte, el fútbol, etcétera, lo que se ha dicho de una selección que como que no hay mucha esperanza,
Sorprende que llegue un equipo como el Olimpia, ¿no? Claro, sí, un equipo grande de acá de Sudamérica, que ha sido 3 veces campeón de Copa Libertadores, como decíamos, y que está jugando Copa Sudamericana. De hecho, estuvo en el grupo con Audax Italiano y avanzó a la siguiente instancia. Así que diversos periodistas reconocidos también, algunos como Fabrizio Romano también lo daban por hecho, y además hubo una publicación hace 16 horas del Club Olimpia en sus redes sociales, que todavía no informan oficialmente el fichaje, pero aparecía en una historia de Instagram un brazo musculoso, el emoji, con la bandera de Nueva Zelanda. O sea, lo están adelantando con la bandera de Nueva Zelanda. Ahora, llama la atención igual. Nuevamente hablamos del poder de las redes, de cómo esto... O sea, ¿hace cuánto? ¿Un mes, 2 semanas, 3 semanas no conocíamos a Tim Payne en la región? Así es. Y ahora va a llegar a punto de jugar las copas locales. Claro, y lo vamos a ver probablemente mucho más también. Entonces, llama la atención al menos la elección, que habrá detrás también de ese fichaje. Y vamos a ver el monto también, porque todavía no se ha conocido totalmente ese detalle. Y también vamos a ver qué ocurre hoy, porque hay acción de los 2 finalistas de la última Copa del Mundo. A las 3 de la tarde, en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey, se enfrentan Francia y Senegal. Debutan los actuales subcampeones del mundo, con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como sus figuras, y que tienen el objetivo de una tercera final consecutiva del Mundial. Y a la vez que enfrentarán a Senegal, que no es nada sencillo, porque son un equipo africano muy competitivo. De hecho, terminaron invictos en la campaña de las clasificatorias, 7 triunfos y solo 3 empates, sacaron 24 de 30 puntos totales. Pero muchos hablan también de como la condición física que tiene Senegal. Tal cual, ahí la rapidez que tienen. La rapidez. Y uno de sus jugadores estrella, Sadio Mané, que busca su revancha luego que una lesión le impidiera estar presente en el Mundial anterior. Así que hay que estar atento a ese partido. También hay otro muy interesante a partir de las 6 de la tarde en Boston. Ah, mira, ahí tenemos la foto. Esa es lo que publicó. Esa es la historia que publicó Olimpia, tal cual. Olimpia, claro. La están ahí anunciando. Está la foto entonces con la bandera y el puñito de vamos que se puede. El club más ganador de Paraguay. Mira, además. Y a las 6 de la tarde en Boston se medirán Irak y Noruega, en otro partido que va a ser muy interesante porque son 2 equipos que vuelven a la Copa Internacional. Los iraquíes no juegan desde México 1986, mientras que Noruega no ha disputado partidos de esta categoría desde que fue eliminado en octavos de final de Francia 1998. También es un momento muy esperado para los fanáticos del fútbol porque va a ser el momento de ver a Erling Haaland disputando una Copa del Mundo. Mira. O sea, claro, hay personas que al fin sus selecciones los acompañan, que son estrellas del fútbol, pero que no han tenido ese espacio. Que han debido esperar. Claro. Y luego a las 9 viene otro partido que muchos sé que están esperando entre el actual campeón del mundo, Argentina, y Argelia, que se van a enfrentar en Kansas City. El vigente campeón del mundo busca iniciar con un triunfo su camino a la defensa del título, recordando que en Qatar 2022 partieron con un traspié frente a Arabia Saudita. Son mis favoritos del bachillerato, cuando decían país con A, Argelia, Argentina, clásico. Oye, Javier, y hay que ver, yo aprovecho de preguntarle al chat, ¿por quién van en ese partido? Porque sabemos que hay una disputa constante ahí entre Chile y Argentina, y muchos dicen que no quieren apoyar a Argentina. Otros dicen que la Copa lo importante es que se quede cerca. Por lo tanto, sigan por Argentina. Que vamos a ver, abrimos el debate, que nos cuente el chat por quién Su pronóstico, sí. Claro. Y además hubo masivas convocatorias de hinchas argentinos en Estados Unidos. En Kansas City, cerca de la prensa argentina dice 10.000 personas se reunieron, y también en Times Square, que terminaron de hecho con algunos incidentes con algunos seguidores de Argelia, también estaba leyendo esta mañana. Ya, pero tenían ahí una convocatoria importante, entonces Argentina, igual, claro, si son los actuales campeones, por supuesto que tienen favoritismo. Y la gente quiere ver también a Lionel Messi. Y hay mucha gente que tiene la polera argentina, pero no son argentinos. También están es que además es bonita la camiseta de Argentina. Sí. Se volvió, claro, ha sido un fenómeno internacional también. Y después del Mundial, ¿para qué decir? Y para hablar un poco de Argelia también, hay un jugador importante, que este va a ser su 5º Mundial. El mejor resultado fueron los octavos de final en Brasil 2014. Y como arquero está Lucas Zidane, hijo del histórico francés Zinedine Zidane. Y que este partido va a marcar un regreso de un Zidane a una Copa del Mundo después de 20 años.
Ya está jugando el hijo de Zidane en la selección. El tiempo. Qué se increíble. avanza. Yo me acuerdo de eso. Yo que no soy nada futbolera, me acuerdo por lo menos de ese nombre y de lo mucho que se mencionaba constantemente en Zinedine Zidane cuando se hablaba de fútbol. Y para terminar también, como hay partidos siempre, son 4, 5, incluso a veces, hoy día va a haber uno a la medianoche, para que pueden quedarse hasta más tarde viendo fútbol. En este caso es difícil por el horario en que entramos, pero a la medianoche en San Francisco se van a enfrentar Austria y Jordania, en el mismo grupo de Argentina y Argelia. Perfecto. Y por último, los partidos que van a ser televisados de manera abierta son Francia-Senegal y Argentina con Argelia, por si los quieren mirar. Ya, pues si quieren ahí aprovechar, pero yo creo que igual hay gente que se está quedando, hay gente que está durmiendo poco con tal de seguir viendo el Mundial. Vamos a ver, podríamos medir si sube o baja la productividad durante el mes del Mundial en las oficinas en nuestro país. 12:07. Muchas gracias, Javier, por este bloque digital. Y nos vamos, se nos fue el tiempo, 12:07. Nos pasamos incluso. Pero nos van contando ahí cómo están viviendo el Mundial. Tienen ahí nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar. En el 103.3, por supuesto, en el FM. Siguen las noticias, la buena música durante toda la jornada. Y nosotros nos encontramos mañana aquí mismo, en nuestro canal de YouTube vía streaming, 11 de la mañana, Mesa Central Digital. Que tengan un excelente día martes. Y vamos a ver quién resulta ganador en los partidos del Mundial durante este día. Que tengan excelente resto de jornada. Chao, chao.